¿Qué hacer con los miles y miles de trabajadores que pueden perder sus empleos por la revolución que implican los nuevos desarrollos de la inteligencia artificial? El rector de la Universidad Ort, Jorge Grunberg, entiende que la reforma de la seguridad social debería prever respuestas en esta materia. Pero su planteo no va por el lado del impuesto al robot, que es una alternativa que se ha manejado. No. En sus columnas de opinión, Grunberg argumenta que es imperioso implementar planes masivos de reentrenamiento de los trabajadores desplazados. Pero ve imposible que sea el mercado quien provea esos cursos en la escala y la velocidad necesarias. Es que la reconversión puede llegar a ser cada vez más frecuente y además muy segmentada según las olas de avances tecnológicos. Por eso entiende que debería ser el nuevo sistema de seguridad social quien organizara estos sistemas de reciclaje accesibles a toda la población. ¿Cómo es su razonamiento? ¿Qué dice del hecho de que este asunto no figura en la reforma que está por votarse en el Parlamento? Bueno, en los próximos minutos recibimos al ingeniero Jorge Grunberg. Jorge, buen día, gracias por visitarnos. Buenos días, Emiliano, buenos días a la audiencia y gracias por la invitación. Esto del desarrollo de la inteligencia artificial, sobre todo de la inteligencia artificial generativa, viene dando mucho que hablar en estos meses, particularmente desde noviembre del año pasado, cuando se lanzó el ChatGPT 3, ¿no? Tú lo has usado, además, bueno, has escrito y has contado que te has informado mucho sobre el tema. A ver, en definitiva, ¿cómo ha sido tu experiencia personal con esta herramienta hasta ahora? Bueno, a nosotros como universidad nos tiene muy ocupados. Obviamente, no quiero decir preocupados, porque justamente nosotros tenemos que estar, las universidades, quiero decir, tenemos que estar siempre a la vanguardia del cambio tecnológico. Nuestra misión es formar personas para que a su vez esas personas puedan acompañar el cambio tecnológico a lo largo de su vida profesional. Así que, pero nos tiene muy ocupados, porque de repente nos aparece, no es la primera tecnología, ¿verdad? O sea, hace 2 años de repente nos encontramos con que todo lo que veníamos haciendo desde siempre, que era dictar clases en salones de clase, no se podía hacer más. Entonces, el 13 de marzo de 2020, nuestra universidad y todas las demás universidades del mundo se encontraron que tenían que reinventarse. No sabíamos qué hacer. O sea, siempre sabíamos que la educación se producía en un ámbito en el que había un docente y alumnos en la clase. De repente tuvimos que enfrentar una tecnología nueva. En aquel momento la Zoom, en aquel momento era algo para calentar el agua. De repente se transformó en un verbo en todos los idiomas. Entonces, bueno, no es que este cambio tecnológico sea el primero. O sea, ya hace 2 años tuvimos que, por ejemplo, reinventarnos completamente y es una tecnología además que va a continuar. Ahora nos aparece esta otra, por ejemplo, la inteligencia artificial generativa. Va a haber otras. Este es un modelo, los modelos de lenguaje grande como como se traduciría del inglés. Este es un modelo que intenta predecir qué es lo que alguien va a dibujar o escribir o decir a través de asociaciones estadísticas. Es bastante fuerza bruta, digamos, es una tecnología... ¿Bastante fuerza bruta? Y claro, porque depende de procesar cantidades enormes de información. Solo lo pueden hacer empresas muy grandes como OpenAI, que es la que hizo esto, y otras que además tienen el apoyo de Microsoft con redes mundiales de servidores. Esto todavía no es algo en donde empresas muy chicas puedan todavía estar trabajando, ¿verdad? Es fuerza bruta en el sentido que lo que esto toma es lo que tomó GPT 3.5 es el equivalente a 750.000 veces la Biblia. El equivalente en texto a 750.000 veces la Biblia, lo procesó todo y lo que busca es una asociación estadística y decir, bueno, cada vez que se dice buen día, ¿qué será que se dice después? Entonces, si se hace suficientes cruces estadísticos, se puede predecir razonablemente qué va a pasar después. Entonces, eso, bueno, da una sensación falsa, obviamente, pero sensación al fin de que cuando uno lee la respuesta a una pregunta, hay como algo consciente que está redactando. Pero es una ilusión que tenemos. Pero no importa, hay muchas cosas que son ilusiones y que son útiles. Así que esto, en ese sentido, es de fuerza bruta.
Pero bueno, esta tecnología, van a haber otras después. Donde realmente va a haber revoluciones más grandes es cuando la inteligencia artificial pueda realmente entrar en el terreno creativo y original. Estas tecnologías no tienen un aporte hoy en día, como está basado en textos y en contenidos que ya existen. Es difícil que crea algo totalmente nuevo. La teoría... De todos modos, componen música, pintan cuadros. Naturalmente, pero siempre en base a cosas que ya existen antes. Eso además introduce un capítulo de propiedad intelectual bastante jabonoso, que yo no soy el que sabe más, y nadie sabe mucho hoy en día, porque obviamente que nos van a mostrar un dibujo, una composición musical, un poema, y siempre va a estar basado en algo que se hizo, o muchas cosas se hicieron antes. Entonces, ¿cómo se atribuye eso a los autores anteriores? Pero eso es otro tema. Bueno, entonces decía, claro, nuestra universidad, al igual que todas, de repente se encontró con este nuevo cambio tecnológico. 2 años después de haber tenido que reinventar la enseñanza remota o híbrida, ahora nos encontramos con esto. ¿Por qué nos sacude tanto a la actividad educativa? Y bueno, porque... Supongo que por 2 lados. Primero porque hay que formar para estas nuevas modalidades de inteligencia artificial, y por otro porque el chat GPT mismo, si tomamos esa muestra, va a incidir en la forma como estudian los estudiantes, en la forma como se evalúa a los estudiantes en una institución, ¿no? La evaluación es uno de los temas que más preocupa, naturalmente, porque una buena parte de la evaluación hoy en día en cualquier universidad está basada en los ensayos que escriben los alumnos. Entonces, bueno, si hoy en día no hay garantía de si el alumno lo escribió o lo escribió un programa automático, evidentemente esto introduce un cambio conceptual, un riesgo a la integridad académica. Entonces, bueno, nosotros, por un lado, como bien tú decís, estamos trabajando con el cuerpo académico de ORT, elaborando inventarios de programas, porque ChatGPT es uno. Sí, sí, claro, por eso. Todos los días, literalmente, Emiliano, todos los días, uno de mañana abre y ya hace varias horas que llegaron listas de nuevos programas que redactan, que dibujan, que componen música, que elaboran fixtures deportivos, lo que fuera. Esto es continuo. Entonces estamos preparando inventarios de programas para experimentar con los profesores, ayudando a los profesores para que cada uno en su materia conceptualice de qué manera se va a usar, se piense cómo las profesiones van a estar afectadas por esta clase de herramientas. Y después el otro tema es el que hablábamos de la evaluación. O sea, las evaluaciones van a tener que cambiar para asegurar que el estudiante aprendió y es capaz de utilizar sus conocimientos por sí solo. Sí, claro. Si hubo durante años el cuco del plagio, ¿no? Del estudiante que en su trabajo, por ejemplo, en una tesis, en realidad estaba aprovechándose de otras investigaciones previas. Si se fue avanzando en cómo detectar el plagio, ahora el desafío en esta materia es gigante, ¿no? Porque como tú señalabas recién, el propio ChatGPT vive plagiando, ¿no? O sea, se basa en una enorme cantidad de acumulación, sin citar las fuentes ni nada por el estilo, y seguramente además modificando las frases originales, o sea, disimula bien que plagia. ¿Cómo se hace entonces si un estudiante se basa en ChatGPT para presentar un trabajo? ¿Cómo se hace para detectarlo, no? Bueno, nosotros, digamos, lo primero que hicimos, porque lo que define hoy en día el cambio tecnológico es la velocidad, ¿verdad? O sea, si uno piensa en la década del 90, por ejemplo, cuando se introdujeron, o en la década del 80, los computadores personales, en fin, todos esos cambios, Internet, son cosas que se iban desarrollando a lo largo de 1 o 2 años. Ahora uno tiene que reaccionar en 1 o 2 semanas. Es realmente fenomenal. Y entonces, bueno, ahora lo primero que hemos hecho ya, y está publicado en el sitio web de ORT, es un documento de principios, para los efectos de decir, bueno, primero que nada, como universidad estamos en contra de prohibir esta tecnología. Que es algo que se ha hecho en el exterior. Sí. Nosotros, después de una discusión interna, decimos que no vamos a prohibir la tecnología de la que estamos hablando. Nueva York, por ejemplo, lo ha hecho. El Estado de Nueva York, para sus colegios preuniversitarios, lo prohibió. Sciences Po, que es una de las universidades más distinguidas, prestigiosas de Francia, lo prohibió. Ciencias políticas, ¿no? Sí, École de Haute Étude en Sciences Politiques, lo prohibió, y además con penas severas de expulsión y demás. Bueno, nosotros, por ejemplo, decidimos que eso no lo vamos a hacer. Y bueno, segundo, establecimos que todas las cátedras tienen que elaborar, tienen que enseñar a sus alumnos
cómo citar el uso de ChatGPT. Porque el uso de estos programas como GPT o muchos otros que existen para hacer dibujos, para hacer música, para hacer animaciones, para hacer video, es decir, para lo que fuera, no necesariamente está mal, al contrario, es muy probable que el trabajo del alumno sea más rico, es muy probable que la evaluación universitaria que uno haga sea más desafiante. Yo creo que esto va a mejorar la educación, no empeorarla, al contrario, esto la va a mejorar, pero requiere por parte de los cuerpos académicos una reconceptualización de cómo se enseña y cómo se evalúa. Entonces, en este documento inicial que hemos hecho, hemos establecido que los profesores y las cátedras repiensen y le enseñen a los alumnos cómo usarlo legalmente, legítimamente, cómo citarlo, decir, bueno, yo hice vamos a decir, este experimento con una proteína en biotecnología, por ejemplo, y utilicé GPT de esta manera. Entonces, mientras esté atribuido, claramente definido, no va a ser un problema eso. Estamos en diálogo esta mañana con Jorge Grunberg, ingeniero de sistemas y además máster en educación, rector de la Universidad Ort. Estamos hablando de lo que implica el desarrollo aceleradísimo de la inteligencia artificial, en particular la inteligencia artificial generativa, ChatGPT y otros. Bien, pasamos entonces, por lo menos brevemente, pasamos por lo que para una institución educativa, para una universidad, trae, obliga, genera como obligación de reaccionar y de plantarse. Bien, pero vayamos a otro frente. Uno de los temores de estos nuevos desarrollos es la eliminación de miles de puestos de trabajo. Sobre eso que tú has escrito también. Veamos, ¿optimista o pesimista? La historia indica que hay que ser optimista. O sea, si uno ve en el largo plazo el cambio tecnológico, desde la revolución industrial en adelante, siempre hemos tenido una historia de mejorar los niveles de vida de la población, de mejorar la salud, de mejorar el ingreso, de democratizar la enseñanza, siempre en el largo plazo. Lo cual no quiere decir que no existan dolores de transición, porque obviamente para la persona que está afectada, el hecho que 20 años después va a ser todo el mundo más rico no lo consuela adecuadamente. Entonces, el secreto para las sociedades está en saber ayudar en esas transiciones, porque si mañana vamos a tener un vehículo autónomo, estamos muy cerca de los vehículos autónomos, entonces sí, van a haber una cantidad de nuevos trabajos que van a surgir. Por ejemplo, analistas de cartografía, porque hacen falta mapas digitales para los vehículos autónomos, va a hacer falta nuevas formas de ingeniería eléctrica para diseñar redes para recargar los vehículos eléctricos, va a hacer falta inteligencia artificial para calcular cuándo se descarga la batería. Es decir, va a haber una enorme cantidad de empleos que van a surgir. Pero eso no quiere decir que para el chofer de ómnibus que se quede sin trabajo le va a ser fácil transformarse en ingeniero de cartografía. Va a ser difícil. Y esto que estoy diciendo, el cambio tecnológico, esto que estamos hablando, se ha dado muchas veces a lo largo de la historia. Pensemos que casi no quedan ascensoristas desde que hay ascensor automático, digo, por dar un ejemplo nada más. Ahí está, la historia está llena de antecedentes de revoluciones tecnológicas que parecían una catástrofe en materia de empleo y después no terminaron siéndolo. ¿Dónde está esta vez el diferencial? Bueno, el diferencial es que se está acelerando. Ahí está, un factor es la aceleración. Y claro, o sea, hoy en día diría que, fíjate, nomás estábamos hablando, ahora estamos preocupados desde noviembre por la inteligencia artificial generativa, pero si miramos nomás los últimos 2 años tenemos, bueno, la enseñanza remota y después apareció la analítica de datos. O sea, si tú mirás hace 2 años, capaz que en este programa estábamos hablando del Big Data. Entonces, de repente, hoy en día, las empresas hace 18 meses estaban desesperadas por encontrar ingenieros de datos. Yo, personalmente, nosotros atendimos acá, para dar una idea de lo que era ese mercado laboral, hay una empresa norteamericana dirigida por un uruguayo que se vino a instalar a Uruguay, que hace vehículos autónomos en Estados Unidos. Se quiso instalar en Uruguay y se encontró que los ingenieros de sistemas especializados en datos en Uruguay le costaban tan caro como en Estados Unidos. Para darte una idea, ganan lo mismo acá que en Estados Unidos, entonces no vino, no se instaló, porque digo, para eso me quedo allá. Para darte un ejemplo. Entonces, si miramos los últimos 2 años, tenemos
la enseñanza remota, tenemos la analítica de datos, tenemos criptomonedas. Hace 3, 4 años, ¿quién había escuchado hablar de las criptomonedas? Y sin embargo, ahora estamos hablando de cómo las todo lo cripto, no es solo criptomonedas. Bueno, es blockchain en general, ¿no? Es blockchain en general. Estamos hablando de nuestra universidad, si se van a entregar los diplomas, por ejemplo, a través de blockchain, es decir, la Agencia Nacional para la AGESI que está hablando de este tema. Y NFT, hace un año hubiéramos estado en este programa todos fascinados por los non-fungible tokens, donde son tantos términos que hasta cuesta pasarlos en limpio, ¿no? ¿Qué es, recordemos, NFT? Y el NFT, ¿te acordás? Son las imágenes, obras originales digitales que no tienen una presencia física, pero que tienen un único dueño. Entonces, claro, se vendió un cuadro, como ese que tenés ahí atrás tuyo, no sé si la audiencia lo puede ver, 69 millones de dólares y tenía existencia únicamente digital. Sí, no era un cuadro físico. No era un cuadro físico. Entonces, no, esto quiero decir que estamos teniendo shocks permanentes. Entonces, antes los shocks eran cada 20 años, después cada 10, después cada 3. Entonces, ahora en los últimos 2 años ya acabamos de mencionar 5 o 6 shocks uno atrás del otro. Y apareció ChatGPT 3 en noviembre. En ese momento ya fue un terremoto, pero después vinieron desarrollos nuevos, ¿no? Sí. Versiones nuevas, más potentes. Chat 4 y bueno, Google tiene su propia versión, por supuesto, cada gran Apple ya compró una empresa para tener su propia versión de esto. Y ahí entonces, estás hablando de Occidente. Mientras tanto, China se prepara para lanzarse en esta materia. Absolutamente, absolutamente. Entonces, en definitiva, lo que estamos viviendo es una carrera entre educación y tecnología. Los países y las personas que se vayan atrasando en su nivel educativo respecto al cambio tecnológico se van a ir quedando atrás. La persona va a ver comprometida su posibilidad de ganarse la vida si se atrasa en la carrera entre educación y tecnología, y los países que no sepan acompañar el cambio tecnológico y por lo tanto se vayan atrasando en la carrera entre educación y tecnología, se van a quedar atrás. Esto es un problema de la persona y de la sociedad. Ahora, ¿cuál es la clave acá? No podemos prohibir el cambio tecnológico. Hay unas pocas tecnologías en las cuales se ha puesto ciertos frenos. Por ejemplo, la tecnología nuclear. Ha habido un pacto mundial para poner frenos a la tecnología nuclear, pero sabemos la dificultad que tiene eso. O sea, cuando vemos a Corea del Norte, Irán, y todos esos conflictos que hay en el mundo, vemos la dificultad. Porque, en definitiva, Emiliano, una vez que algo se inventa, no se puede desinventar. Ya está, existe. Otro ejemplo es la clonación. O sea, la clonación apareció como tecnología y hubo un pacto mundial de no clonar seres humanos. Y se viene manteniendo. Pero son excepciones, no son la regla. En general, todas las ideas estilo impuesto al robot no funcionan, no pueden funcionar. ¿Impuesto al robot? Bueno, el impuesto al robot es una idea que surgió hace algunos años. Sí. Entonces, usualmente se maneja como, yo por lo menos la utilizo como casi como metáfora de una mala idea, ¿no? Porque, a ver, ¿por qué? Y bueno, es como si a fines del siglo pasado o a principios de este siglo se hubiera puesto un impuesto al tractor. ¿Estaríamos mejor siguiendo con los bueyes y todo lo demás? No, el tractor se impuso y levantó la productividad de la producción agropecuaria, estamos todos mejor. El día que los robots... El concepto quizás no es estrictamente el de prohibir, de que por la vía de un impuesto se prohíba una nueva tecnología, sino compensar, ¿no? La nueva tecnología de plaza puestos de trabajo, bueno, que pague de modo que el Estado tenga recursos con los cuales atender la situación de quienes pierden su puesto de trabajo. Los que proponen eso mal comprenden la naturaleza de la nueva sociedad. Nosotros vivimos ahora ya no una sociedad del conocimiento, vivimos una sociedad de aprendizaje. Nosotros no le tenemos que dar a la gente planes sociales, tenemos que darle a la gente aprendizaje. El aprendizaje es lo que va a permitir a las personas superar el problema de que su empleo fue modificado por un robot. Me quedo con esa frase. No tenemos que darle a la gente planes sociales, sino tenemos que darle a la gente aprendizaje. Allí volvemos, por ese punto volvemos en la segunda parte de la entrevista, porque en el razonamiento ingresa la seguridad social, la reforma que se ha estado discutiendo en el Parlamento, etcétera, etcétera.
¿Cómo enfrentar la pérdida de miles y miles de puestos de trabajo debido a la creciente incorporación de tecnología, por ejemplo, por la vía de la inteligencia artificial? De esto estamos conversando esta mañana con el ingeniero Jorge Grunberg, graduado en la Universidad de la República, pero además de ingeniero en sistemas, doctor en educación por la Universidad de Oxford. Con el ingeniero Jorge Grunberg, que es rector de Universidad Ort. Hace un rato teníamos los desafíos que en la propia institución que dirige ha implicado toda la serie de cambios tecnológicos de los últimos años, en especial ChatGPT y siguientes. Y ahora pasábamos a hablar de lo que implica ChatGPT en cuanto al empleo. A ver, un poco más en esa materia. En definitiva, y redondeando lo anterior, ¿qué tipo de trabajos están en riesgo con el advenimiento de ChatGPT y similares? Es difícil de decir, estamos en una etapa muy preliminar. Yo te ponía como ejemplo recién que ya hay programas que hoy en día hacen coberturas de eventos deportivos automáticamente y que hay cadenas deportivas norteamericanas ya que en muchos casos utilizan programas automáticos en lugar de periodistas humanos. Ese es un ejemplo. Ahora, en general, la experiencia histórica lo que muestra que no es tanto que vayan a desaparecer empleos. Puede pasar, por ejemplo, los vehículos autónomos es un caso claro que puede haber menos necesidad de choferes y así sucesivamente. Sí, puede haber casos, pero lo que más va a suceder es la transformación de los empleos. Y entonces el trabajo del contador, el trabajo del arquitecto, el trabajo del ingeniero civil, bueno, por supuesto el trabajo del operador de una máquina, ¿verdad?, de un controlador de un aeropuerto. Es decir, en la gran proporción de influencia, de impacto, va a estar en la transformación de los empleos. Entonces, justamente, uno de los desafíos de una universidad está en pensar no cómo trabaja hoy un contador o cómo trabaja hoy inclusive un programador, porque ChatGPT lo que trajo ahora por primera vez es un desafío muy particular hacia la gente que trabaja en informática. Sí, sí. Entonces nosotros ya estamos pensando el diseñador de interfaces del futuro, el desarrollador de aplicaciones, el diseñador de infraestructura tecnológica. Es muy probable que de aquí 1 o 2 años ya trabaje distinto. Entonces, nosotros ya estamos trabajando en cambios de planes de estudio en esa materia. Entonces, los grandes cambios van a estar en la transformación de las profesiones. Pensa en un diseñador gráfico. Hace 20 años ibas a una imprenta y el diseñador gráfico trabajaba con determinado tipo de herramientas. A partir que surgieron los programas de diseño gráfico digitales, la profesión cambió totalmente. O sea, ya no se parece para nada a la anterior. Ahora, las personas que hoy en día trabajan en esos puestos de trabajo se enfrentan, en algunos casos, cuando su profesión deja de existir, como posiblemente la de los choferes en un futuro de mediano plazo, tienen que pasar a otras profesiones y va a haber muchas otras profesiones. Pero van a tener una brecha de aprendizaje, porque todo lo que estudiaron e hicieron en su vida hasta ese momento no va a ser totalmente aplicable a las nuevas profesiones que se van a hacer. Y los que trabajan hoy en profesiones que van a seguir existiendo, vamos a decir, como la de contador público, por ejemplo, van a tener que trabajar de otra manera, entonces van a tener que reaprender su profesión. Entonces, no solamente van a haber transiciones de profesiones que dejan de existir hacia nuevas y de profesiones que existen hacia nueva forma de desempeñarlas, sino que además esas transiciones se van a hacer cada vez más frecuentes. Voy a una frase de una de las columnas que escribió Jorge Grunberg sobre el tema. Dice: los profesionales tendrán que reaprender continuamente y de la velocidad y calidad con que reaprendan dependerán sus oportunidades laborales. Y después algún número. El actual paradigma formativo, aprendo, luego aplico, basado en aprender el 75% de lo necesario para la vida profesional en el 25% inicial de la vida, aquel paradigma ya no funcionará. Claro, uno hoy se recibe de una carrera a los 25 años. Entonces, digamos, en el 25% inicial de la vida de uno aprende el 80%, porque muy poca gente hace posgrados y muy poca gente hace actualización profesional. Bueno, ese modelo se terminó.
va a haber que estar estudiando continuamente en cualquier profesión. Ahora, eso tampoco es novedad, ¿no? Hace tiempo que se señala, lo importante en la educación es aprender a aprender, ¿no? Bueno, pero ahora, de nuevo, parecería que hay un factor que es el de la velocidad, el de la aceleración, el de la exigencia de actualizaciones con una frecuencia pasmosa, ¿no? Algo así como lo que ocurre con el software, ¿no? Con el programa, el sistema operativo de una máquina, ¿no? Que hay que estar actualizando, no sé, una vez por año, una vez cada 6 meses. Eso, de hecho, va a terminar pasando con muchos de los trabajadores. Sí, aparte, no hay cambios solamente tecnológicos. No es que hoy yo estoy trabajando en un programa de computación. No es que hoy yo tengo que trabajar en inglés y mañana en francés únicamente, o en C++ y mañana en Java, sino que hay cambios conceptuales. O sea, por ejemplo, si yo me distinguí siempre porque redacto muy bien, porque escribo bien y me distinguí por eso, y entonces puedo redactar buenas cartas de marketing o buenos posts en Twitter y demás, y ahora resulta que ChatGPT me quitó la forma de destacarme porque redacta. Y además, no olvidemos que la redacción es una forma de refinamiento del pensamiento. Uno aclara su pensamiento escribiendo, es antropológico. Si ahora va a haber una máquina que automáticamente va a redactar, que era una capacidad hasta ahora inherentemente humana, entonces, ¿qué va a pasar con nuestro pensamiento? ¿Cómo vamos a sustituir? ¿De qué manera vamos a refinar nuestro pensamiento? ¿De qué manera vamos a estructurar nuestros argumentos si ya no tenemos que sentarlos a escribirlos? Si vamos a tener una máquina que lo haga. Ahora, el desafío que tenemos como sociedad es que vamos a tener muchas personas que van a tener que reaprender en periodos más cortos su manera de trabajar. Voy a otra frase de la columna. La actividad profesional y el aprendizaje se desarrollarán cada vez más en paralelo, creando un nuevo paradigma formativo de aprendo y aplico, aplico y aprendo. Claro, claro. Hasta ahora nosotros veníamos acostumbrados no solamente a aprender casi todo en la juventud, sino que además teníamos una división binaria muy clara. En la universidad o en la escuela o en el liceo se aprende y en la empresa trabajo. Pero eso ya no va a poder ser, porque el cambio tecnológico va a hacer que el conocimiento va a ser perecedero en periodos cada vez más cortos. Entonces, en todos los ámbitos laborales va a haber que aprender. Las empresas van a tener que rediseñarse para hacer ámbitos no solo de ejecución, sino de producción de conocimiento y de aprendizaje. Ese punto vale pensarlo, ¿no? También estamos acostumbrados, ¿no? No es novedad decir que en una empresa hay que llevar a cabo actividades de actualización del personal. Pero ahora la dinámica en esa materia va a ser otra, ¿no? Bueno, justamente vamos a hacer una sociedad de aprendizaje. Las empresas que sean empresas que aprenden son las que van a salir adelante. Los países que sean países que aprenden son los que van a salir adelante. Ahora, ¿cuál es el problema hoy en día? Que para una empresa no es en general no va a ser en el futuro económicamente racional, en términos técnicos. No van a poder las empresas en general invertir lo que va a haber que invertir en la capacitación permanente de las personas que trabajan allí. ¿Por qué? Primero por la incertidumbre, porque si yo en octubre de 2022 te hubiera dicho ¿qué viene por delante? Nadie hubiera dicho GPT. La incertidumbre es muy grande. Hoy es GPT, mañana va a ser RNA de biotecnología, es decir, de algo biológico, y pasado puede ser algo que tiene que ver con algo espacial. O sea, no sabemos qué hay por delante. Entonces, las empresas no tienen la capacidad de prever todas las posibles tecnologías. Así que es muy difícil que una empresa tenga los recursos para estar pensando en todas las tecnologías posibles en que puede capacitar a su personal. En ese sentido, si bien el aprendizaje es un bien público, en definitiva, porque va a haber que pensarlo a nivel de toda la sociedad, porque no se va a poder resolver a nivel de empresa, ni tampoco a nivel de individuo. O sea, muy pocos individuos van a tener el tiempo y el dinero para estar estudiando todo el tiempo. Entonces, en definitiva, hay que tomar en cuenta que el aprendizaje es un bien público. Y como bien público,
Lo van a proveer privados seguramente, pero es un bien público, como es la salud, por ejemplo. Ese es un gran desafío. Todos los países lo tienen en este momento. Hay países cuya cultura los acompaña, como Japón o Corea, por ejemplo, donde hay unos compromisos familiares con la educación que duran toda la vida, ¿verdad? Entonces uno ve en esas sociedades asiáticas una relación con el aprendizaje distinto que en otra parte del mundo, pero en general es un desafío para todos los países. Entonces, la persona individual, una de las ideas que yo pienso que habría que manejar es que tuvieran una cuenta a lo largo de su vida en la cual tuvieran un determinado dinero, vamos a decir, depositado, créditos en la cuenta para hacer aprendizaje, y que la persona pudiera estar continuamente utilizando dinero de esa cuenta para estarse capacitando personalmente, individualmente, en cualquier fuente de aprendizaje que le sea útil, online, presencial, dentro del Uruguay, fuera del Uruguay, en una empresa, en una universidad, en un instituto tecnológico, donde fuera, a partir de los créditos de esa cuenta. Ese concepto no está en la discusión, o está poco en la discusión, seguramente sorprende a más de uno de nuestros oyentes, ¿no? La idea es que cada persona tenga una cuenta con dinero disponible para reentrenarse. Créditos, no necesariamente dinero, porque no va a poder ser usado para comprarse un auto. Bueno, son créditos educativos. Entonces, cada persona cuando nace directamente tendría créditos educativos almacenados en su cuenta personal, no transferible y no utilizable para otra cosa, y podría ir utilizando a medida que necesita y decide la persona, porque además el cambio tecnológico es tan grande que no se puede pensar que va a haber un sabio que va a poder decir que estudiar. Cada persona va a tener que tomar sus decisiones y va a poder utilizar eso a lo largo de su vida para enfrentar los inevitables cambios. Entonces uno va a preguntar, y bueno, ¿y cómo se financia eso? O sea, porque sí, esa es la pregunta que viene a continuación, y que algunos oyentes han planteado hoy, más temprano, a raíz del rechazo que tú formulabas a la idea del impuesto al robot. Si no es con un instrumento como ese, impuesto al robot o algo parecido, ¿de dónde sale el dinero para esos créditos a efectos del reentrenamiento? Creo que la cuenta, estoy seguro que la cuenta de aprendizaje se autofinanciaría a través del aumento de productividad y de competitividad del país. O sea, las personas productivas, una persona que hasta ahora manejaba, por ejemplo, un vehículo y ya no va a tener trabajo y no puede pasar a otro trabajo y queda dedicado a hacer delivery, por ejemplo, tiene baja productividad, tiene poco aporte al país. A partir de que, con mucha honra para todos los que hacen cualquier oficio, ¿verdad? Pero a partir de que una persona se reentrena, actualiza su aprendizaje y puede reciclarse a ser ingeniero técnico en cartografía, por ejemplo, va a dar un valor agregado, un aporte al país, un pago de impuestos que va a devolver muchas veces lo que tuvo en la cuenta del aprendizaje. Eso sin tomar en cuenta los aspectos éticos, morales y democráticos que hay en darle a la gente la posibilidad de progresar. Así que pienso que una cuenta de aprendizaje de este tipo debería ser parte de una reforma integral de la seguridad social. Eso es lo que he dicho en alguna oportunidad. Yo entiendo perfectamente que la reforma que se está discutiendo ahora hay que hacerla. La reforma que se está discutiendo ahora es otra cosa, ¿no? La reforma lo que busca es contener el crecimiento del gasto destinado a pagar jubilaciones y pensiones, que viene con una evolución perfilada preocupante, entienden quienes impulsan este proyecto de ley, ¿no? Yo no soy especialista en ese tema, pero veo que Francia tiene el mismo problema que Uruguay, por ejemplo. O sea, las personas, por suerte, tienen más años para disfrutar, en buen estado de salud en general, y entonces hace falta que trabajen más años para financiar su jubilación y la de los demás. Ese no es un tema especialidad mía, no lo conozco. Lo que sí digo es que cuando uno habla conceptualmente de seguridad social, no puede pensar únicamente como forma de seguridad social qué va a pasar el día que yo me enfermo y no puedo trabajar, o el día que llego a cierta edad y no puedo trabajar, que es lo usual que uno piensa y lo que esta reforma trata. Sí. Yo digo que hoy en día hay que pensar en las personas que van a tener 30 años, 35, 40, 45. Cada 2, 3 años la persona va a tener que cambiar de profesión, cambiar de oficio, cambiar de ocupación, y tenemos que enseñarle cosas. Y el país, nuestro país, no está preparado para eso. Le agrego, no sé si cabe, pero le agrego
otro factor de por medio, la esperanza de vida, ¿no? La esperanza de vida aumenta, la población, los seres humanos, estamos viviendo más y vamos a ir agregando años de vida. Por suerte, por suerte. Lo que a su vez se traduce en que probablemente sigamos trabajando bastante más allá de las edades que hoy consideramos obligatorias para el retiro. Bueno, ese es un nudo del debate de este proyecto de ley, pero a donde voy es a que si efectivamente la gente va a vivir más y la gente va a trabajar más años, también entonces durante un periodo más largo estará obligada a esto del reentrenamiento, digamos, ¿no? Es que justamente lo que tú decís, pero no es solamente que las personas tengan que trabajar más años, no es trabajar más, es trabajar mejor. La idea es que la persona, hoy en día es perfectamente concebible que la persona a los 70 años tenga que reconvertirse. Entonces, y capaz que el día de mañana, a los 70 años, la persona se transforma en técnico recombinante de ADN. Que quizás es una profesión que a la vuelta de la esquina la vamos a encontrar. Entonces decís, ¿pero cómo? ¿La persona era pintor y mañana es técnico recombinante? Sí, va a ser factible, porque vamos a tener personas más saludables, supuestamente un mejor nivel educativo, vamos a tener un sistema de acompañamiento de la persona continuo para ayudarlo en su aprendizaje. Por eso, en alguna medida, yo diría, Emiliano, hoy en día hay dos grandes reformas que están ocurriendo en Uruguay. La reforma educativa y la reforma, o sea, ocurriendo o en discusión. La reforma educativa y la reforma de la seguridad social. En realidad son una sola. Están integradas a través del aprendizaje. Hago la segunda pausa acá y enseguida completamos la conversación, viendo además algo de lo que ha venido como reacción desde la audiencia, que es mucho. Quiero tener tiempo ahora en la pausa a ver si elijo alguno de los mensajes o alguna de las preguntas. Llegamos al final de la entrevista esta mañana con el ingeniero en sistemas y doctor en educación Jorge Grunberg, rector de la Universidad Ort, con quien hemos estado examinando desde su óptica, por supuesto, lo que implica este desarrollo vertiginoso de las tecnologías, en particular lo que ha traído ChatGPT con su versión 3 de noviembre del año pasado, y las que vinieron después y las que se anuncian, y otras similares, y lo que podría ocurrir del lado chino cuando se lancen a competir en esta materia. Bueno, ¿qué pasa en materia de empleo? ¿Qué pasa con su impacto en el mundo del trabajo? Apareció un concepto allí al final del bloque anterior. ¿Cuál era? ¿Seguridad social? ¿Educación? Bueno, yo decía, hay dos reformas ahora que dominan la discusión nuestra de los uruguayos, ¿no? La reforma educativa, que está ya en marcha, y la reforma de la seguridad social, que está por aprobarse a nivel parlamentario. Lo que yo decía, que en el fondo, como debemos ser una sociedad de aprendizaje, esas dos reformas están juntas, están integradas, porque en el fondo no hay una buena seguridad social sin un buen aprendizaje. Bueno, casualmente en esta reforma que se está discutiendo el asunto no aparece, ¿no? ¿Qué? ¿Falta una segunda reforma? ¿Tiene que encararse a continuación de esta, que está muy enfocada en los números? ¿Hay que ir a esta otra, que es más conceptual y de fondo? No sé. A mí no me compete hablar sobre la agenda política, pero lo que quiero decir es que obviamente la reforma actual está tratando un problema real e importante, que es la cantidad de años que la gente va a cobrar la jubilación porque vive más, y la cantidad de años que tiene que trabajar. Pero son los problemas de ayer. Son problemas que se conocen hace muchos años. Francia está tratando ahora el mismo problema. En fin, yo lo que estoy hablando es el problema del futuro, no lo del pasado. O sea, cuando uno mira el futuro, el problema va a ser la brecha de conocimientos. La diferencia entre lo que la persona tiene que saber entre lo que la persona sabe y lo que tiene que saber para tener otro empleo y no quedarse sin empleo, o para poder seguir ejerciendo su profesión reactualizada. Esa brecha de aprendizaje se va a producir cada vez más rápido, es lo que hablábamos. Continúa cada 2, 3 años, cada año de repente va a haber que reaprender lo que uno está haciendo. Y cómo acceder a ese aprendizaje es la clave. La idea era, el concepto era una cuenta, que cada persona, en el Uruguay por ejemplo, tenga desde su nacimiento una cuenta individual, a ver cómo... Esa es una propuesta mía y otras. A mí esta me gusta porque es flexible y empodera al individuo. Sí, cada persona cuando nace, junto con el número de cédula, va a tener un número de cuenta,
una cuenta de aprendizaje que va a tener una cantidad de créditos educativos adentro y a lo largo de su vida va a poder utilizarlos cada vez que los necesite en lo que necesite. Bueno, acá aparecen aportes de los oyentes. Ha resultado muy revulsiva esta propuesta. Veamos, Leonardo señala que de cierta manera INEFOP, el Instituto de Formación Profesional, tiene ese concepto en su creación, algo similar a una cuenta de aprendizaje. Los trabajadores y las empresas aportan para reentrenamiento y nuevas capacitaciones. Sí, es una buena idea que las empresas y las personas aporten, pero acá creo que hay que ir directamente al individuo. Hoy el individuo no puede ir a INEFOP y decirle a INEFOP quiero créditos porque yo pienso que necesito determinada forma de capacitación. Se tiene que atener a lo que INEFOP resuelva, que no es necesariamente lo mejor. Hoy en día el cambio tecnológico va a ser tan complejo, tan rápido y tan diverso que tenemos que ir al individuo. Pero, como decíamos recién fuera de micrófonos, la propuesta de la cuenta de aprendizaje tendría que tener además sí un sistema de mentoría. Mentoría, a ver. Claro, entonces donde hubiera personas que están online o de la manera que fuera dispuestas a asesorar para que la persona tenga quien lo asesora en qué gastar esos créditos educativos. Por ejemplo, si una persona está preocupada porque ve que su profesión, vamos a decir, como utilizábamos recién, un chofer de ómnibus, por ejemplo, está preocupado, dice, bueno, ¿y qué debería hacer yo? ¿Qué profesiones son las que pueden estar adyacentes a la que quizás no exista más? Entonces va a poder tener una entrevista con un mentor que lo va a ayudar y le va a decir, mirá, vas a tener la posibilidad de trabajar más en diseño de mapas para el transporte, o vas a poder trabajar en sistemas de carga, o sea, y le va a decir, mira, tenés estos cursos online, estos cursos presenciales, estas lecturas que puedes ir haciendo. La cuenta de aprendizaje es un instrumento de financiamiento y tendría que haber un sistema de mentoría gratuito para la persona también, estaría incluido en la cuenta de aprendizaje, que continuamente le va a estar dando contención, va a estar una persona con la cual estar hablando y que lo vaya acompañando en el proceso de reentrenamiento permanente al cual todos vamos a estar sujetos. Después hay algunos mensajes que introducen la variable edad, justamente además asociada a esto que recién charlábamos, el aumento de la expectativa de vida. En ese esquema que propone el ingeniero Grunberg, ¿cómo entra la dificultad que va a tener para competir una vez reentrenado alguien de 50 años con alguien de 25 años? Bueno, yo creo que la cantidad de oportunidades que va a haber con el cambio, lo que hace el cambio tecnológico no es reducir las oportunidades laborales, es aumentarlas, pero segmentadas. Va a haber muchas y diferentes oportunidades laborales. En algunas la edad baja va a ser una ventaja, en otras la edad alta va a ser una ventaja. ¿Cómo es esto? Y Ejemplos. claro, hay muchas actividades donde uno puede, por ejemplo, lo que se llama habilidades blandas, ¿verdad? El poder integrar visiones separadas, diferentes, el poder entender otras culturas, el poder no ser precipitado, impetuoso, el entender punto de vista. ¿Qué persona de repente... ¿Qué perfil de persona está mejor preparado para tener ese tipo de habilidades blandas? ¿Un joven de 23 o 24 años que recién entra a hacer actividades? ¿O una persona de 45 que ya ha pasado por experiencias en la vida, que tiene hijos, con todo lo que uno aprende siendo padre, que ha viajado, que ha visto otras culturas, que ha tenido frustraciones, que ha tenido fracasos? Entonces, por ejemplo, hoy en día, si tú hablas con las personas que seleccionan personal, te van a decir la enorme importancia que le dan a estas habilidades blandas, lo que se llama habilidades blandas, de entender mejor cómo funcionan, es decir, los puntos de vista de otras personas, de tratar de resolver conflictos por la vía de la negociación. Entonces, hay actividades en las cuales la edad más juvenil va a ser una ventaja, hay otras en las cuales la edad más avanzada va a ser una ventaja. La persona que es padre, e incluso la persona que es abuelo y que a lo largo de su vida ha trabajado en 7 cosas distintas, ha acumulado una experiencia. No olvidemos que hoy en día la tecnología hace que ya no dependemos de levantar pesos.
Ya no necesitamos levantar 70 kilos para poder trabajar bien, no necesitamos correr, no necesitamos pasar frío. No, hoy en día incluso la velocidad en la toma de decisiones ha dejado, ya está demostrado que no necesariamente decidir más rápido es decidir mejor. Hay una cantidad de elementos que hacen que yo creo que las personas a los 40, a los 50, a los 60 y a los 70 van a, y quizás en edades incluso más avanzadas, en determinados segmentos y ocupaciones van a poder desempeñarse muy bien. Por ejemplo, nosotros en nuestra universidad ahora tenemos un fenómeno de una cantidad enorme de personas que están entre los 40 y 50 años que vuelven a la universidad porque quieren aprender tecnología, porque encuentran que ese va a ser el futuro. Entonces encontraron un techo de cristal o no de cristal, trabajaron en determinado oficio hasta los 35, 40 años, se dan cuenta que están topeados y tenemos una cantidad enorme de gente entre 40 y 50 años estudiando y que vuelve rápidamente al mercado laboral muy exitosamente. Y dentro de unos años el equivalente de 40-50 serán 50-60, o 60-65, o 60-70, ¿no? Ayer había un artículo en el New York Times, quizá tú lo viste, donde decía, los 90 actuales son los anteriores 60. Ayer decía. Ingeniero Jorge Grunberg, rector de la Universidad Ort, gracias por acompañarnos esta mañana, gracias por tirar esta serie de razonamientos y de propuestas, todas discutibles, por supuesto. Lo que sigue ahora es eso, es el debate. Acá, supongo que también en ámbitos institucionales, ¿no? Esto como concepto general, ¿no? Esto es urgente que se encare a nivel de gobierno, ¿no? Y creo que es importante, tanto a nivel individual para las personas como para nuestra sociedad uruguaya. Tenemos un momento ideal para mí de Uruguay de proyectarnos al futuro, pero esto hay que resolverlo bien. Volvemos a conversar en cualquier momento. Gracias a ustedes.